los espacios de opinión de la plataforma Voces del Sur. Como todas las semanas me acompaña el economista Fabricio Reynoso. ¿Cómo has estado, Fabricio? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Omar. Buenos días, Alejandro. Y un saludo para todas las personas que nos van a ver y escuchar en las plataformas de Voces del Sur. Gracias, Fabricio. Hoy nos acompaña el doctor Alejandro Vanegas. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Le agradecemos por participar en este espacio de Voces del Sur. Doctor, para arrancar, el país y sobre todo Guayaquil vivió una etapa crítica debido a la pandemia de la COVID-19. Perdimos a miles de personas. Hay personas que todavía están sufriendo en camas de hospitales, pero también, y como anexo a todo esto, tenemos la situación del desempleo, que ya era un problema que teníamos antes de la pandemia, ya era algo que se estaba aumentando, las tasas de desempleo, pero que ahora con la crisis sanitaria se agravó. Y también, como parte de esta conversación que hoy vamos a tener, vamos a analizar la ley de ayuda humanitaria, el proyecto de ley de ayuda humanitaria. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo usted, como abogado, como especialista en temas legales, cómo ve la situación del desempleo en el país a partir de la pandemia? Buenos días, Omar. Buenos días, Fabricio. En efecto, lamentablemente, desde antes de esta pandemia terrible que hemos vivido, con tantas tragedias familiares y la crisis sanitaria que también tuvo como consecuencia, ya se venía esta reducción del empleo en relación al PEA, esto es a la población económicamente activa, es decir, la ciudadanía no tenía empleo o tenía un empleo subempleo, que es decir, no es digno y no alcanza para poder cubrir las necesidades del mismo trabajador o de la ciudadanía y de sus familias en general. Esta situación del coronavirus a nivel mundial, en mi opinión, tiene que ser un llamado de atención a los gobiernos, a las instituciones alrededor del mundo, donde necesitamos instituciones que conecten a la ciudadanía, que protejan a la ciudadanía, que haya mayor equidad en nuestras estructuras sociales. Pero lamentablemente, esto ha llevado a un proyecto de ley tan cuestionable como lo es el conocido Ley de Humanitaria, y tan cuestionable porque esa forma en la que se expidió este proyecto de ley, con tantas suspensiones en la segunda votación, esos informes que no estaban bien realizados, esa poca participación de la ciudadanía y sobre todo un capítulo que es el que vamos a conversar en relación al trabajo, que atenta por completo con esta estructura, con esta equidad, con esta protección a los trabajadores. Esto lamentablemente va a derivar en una crisis social que esperaría y quisiera que no ocurra, pero las prescripciones normativas, las normas como están planteadas, pues van a afectar muchísimo a los ecuatorianos. Mauricio. Doctor, una pregunta. Si la misión de un asambleísta de la Asamblea es hacer leyes para la protección de los ciudadanos y sobre todo de sus electores, ¿cuál es la finalidad entonces de estas personas en aprobar una ley que aclara señales, hace todo lo contrario? Permite que sean despedidos, permite que sus derechos laborales que han sido conquistados a sudor, lágrimas y sangre durante muchos años de lucha se vean perdidos en cuestión de semanas o meses. ¿Cuál es entonces la finalidad de estos asambleístas? Hay que considerar dos cosas muy importantes en relación a lo que usted dice, Fabricio. Primero, que el legislativo no puede ser una simple puerta, no puede ser una simple mano del Ejecutivo. Es decir, que los intereses del Ejecutivo tienen que contrastarse con la función legislativa. Tiene que haber un debate argumentativo. No puede ser que por situaciones e intereses personales un proyecto que envía al Ejecutivo sea adoptada por la función legislativa y esta pues promulga una ley que va a afectar a miles de trabajadores ecuatorianos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nuestra Constitución establece una democracia participativa, es decir, que la ciudadanía pueda participar activamente en la toma de decisiones democráticas. Pero lo que usted ha mencionado refleja todo lo contrario, refleja que nuestros representantes en la Asamblea Nacional, ¿sí?, por intereses personales,
han tomado unas decisiones alejándose por completo de sus electores. Y esa situación es grave. Esa situación va a derivar, como lo mencionaba al inicio, en una crisis. ¿Por qué? Porque es una falta de diálogo lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional y lo que se ha visto reflejado en ese proyecto de ley. Doctor Vanegas, usted de lo que ha podido revisar ya del proyecto de ley de ayuda humanitaria que todavía tiene hasta el 15 o 16 de junio para ser vetada o ya presentada ante el registro oficial, ¿usted qué ha podido notar? ¿Qué le alarma de esta normativa? Mire, siendo honestos, siendo sinceros con este proyecto de ley, voy a entrar en dos capítulos en particular. El segundo capítulo, que está denominado como Medidas Solidarias para el Bienestar Social y la Reactivación Productiva, y el tercer capítulo, que es Medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo. El segundo capítulo tiene cosas positivas. No es que todo el proyecto como tal ha sido negativo. Establece ampliación o cobertura en relación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establece la protección, el derecho a la educación ante falta de pensiones educativas, establece la suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato, que es un tema que se está conversando en las legislaciones en todos los países a nivel mundial. Entonces, tiene esas cosas positivas. Sin embargo, adoptan esas cosas positivas porque lo grave del capítulo 3 va a afectar por completo la estabilidad y economía de los trabajadores. Y ahí es cuando voy a entrar a este capítulo. Este capítulo comprende 6 artículos. En concreto quiero hablar del 18, 19 y 20, Fabricio y Omar. El 18, por ejemplo, permite que hayan acuerdos, ¿sí? Los trabajadores y los empleadores van a poder tener acuerdos para reducción de jornadas, para cambio de ingresos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, ese artículo 18, numeral tercero en particular, permite que si la mayoría de trabajadores, y ojo con esto, si la mayoría de trabajadores llegan a un acuerdo, aún aquellos que no hayan suscrito esos acuerdos se van a ver afectados por los mismos. Eso es algo completamente inconstitucional, por cuanto la voluntad del trabajador, y esto es el que no esté de acuerdo con esa mayoría, va también a verse exigida, va a verse supeditada a un acuerdo que básicamente le va a reducir la jornada laboral y le va a reducir el ingreso. Esto no es lo mismo que contratos colectivos, porque en los contratos colectivos tenemos otras dos cosas. Uno, se eligen a los representantes que van a negociar con el empleador, y segundo, porque los contratos colectivos van a ser un complemento al contrato individual de trabajo, es decir, va a beneficiar al trabajador. Pero en esta situación, ¿cómo se puede obligar a la minoría que no quiera suscribir o que no tema suscribir acuerdos? ¿Cómo se le puede obligar a una reducción de salario, a una reducción de su estabilidad laboral? Luego, tenemos otros artículos, el artículo 19, donde regresa por completo esta figura de los contratos definidos o a tiempo definido, que eso ya no existía desde la Ley de Justicia Laboral, que ustedes recordarán del gobierno anterior y la legislación anterior. ¿Y qué permite esto? Nuevamente, la falta de estabilidad laboral, que yo pueda contratar a un empleado durante un lapso de 2 años y renovarlo por un lapso de 2 años más, es decir, por 4 años un trabajador no va a tener estabilidad laboral, que es muy grave porque la estabilidad laboral permite que el trabajador, que el empleado, pueda hacer un plan de vida, saber que cuenta con ese ingreso y poder alcanzar metas de vida, asumir créditos hipotecarios, asumir créditos para comprar sus vehículos, tantas situaciones, tantas decisiones que una persona puede elegir libremente. Pero ¿cómo va a poder elegir libremente una persona estas decisiones, estas metas que quiere alcanzar? Si no va a tener los recursos, si no va a tener la estabilidad, seguridad de que va a mantener su empleo para alcanzar esas metas, y por lo tanto esa libertad se vuelve una libertad completamente ficticia. Y eso hay que considerar también. Luego, tenemos también el artículo 20, por ejemplo, Mauricio y Omar, que esto es muy grave. Esto es la reducción de la jornada laboral por causa de fuerza mayor o caso fortuito, en hasta un 50%. Ojo con esto. Es decir, los trabajadores, al día siguiente de la entrada en vigencia de esta ley, si es que no la veta el presidente, la sanciona de inmediato, ya van a verse obligados, porque van a usar esa causal, de manera indiscriminada, que no debería ser,
van a usar esa causal para reducirles el salario en ingreso hasta en un 45% y la jornada en un 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleo que tenían, un empleo digno, va a volverse un subempleo, y ese subempleo simplemente no va a alcanzar para cubrir las necesidades básicas de su familia y de ellos. Y nuestra Constitución establece que las políticas públicas, el gobierno, el Estado, tiene que caminar al empleo, no al subempleo. Es decir, estas tres contradicciones no cubren el capítulo número 2. Si bien el capítulo 2 tiene estas cosas positivas, una persona sin ingresos, sin estabilidad, con menos ingresos de los que ya tenía y la gente ya no le alcanza, y ahora va a tener aún menos, ¿cómo va a poder cubrir a un largo plazo de tiempo todas las necesidades básicas? No va a poder. Doctor, hilando un poco fino en este tema, el gobierno está cogobernando con Creo, yo creo que ya es notorio. Creo ha sido uno de los grandes impulsores de la flexibilización laboral, de volver a la precarización laboral que existía hace algunos años y décadas atrás. Asumamos que el gobierno aprueba como está, el Ejecutivo aprueba como está la ley, como fue aprobada en la Asamblea. ¿Usted ve posibilidades de que en la justicia se pueda ganar de alguna forma con recursos de amparo constitucional o algún recurso legal para poder de alguna forma bloquear las partes que son totalmente perjudiciales para el pueblo, o cree que no hay esperanza ni siquiera en lo judicial? Excelente pregunta, porque me han preguntado mucho en los foros, bueno, ¿qué solución tenemos ante este proyecto? En la actualidad tenemos dos soluciones. Una que está en la teoría, porque es la capacidad del presidente de vetar por inconstitucional o por inconveniencia el proyecto de ley, que no lo va a hacer, claramente está, porque es el mismo proyecto que envió el presidente. Y el segundo, lo que usted dice, un control judicial, es decir, mediante la acción de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional deberá determinar si estos tres artículos que le mencioné, además de otros, son inconstitucionales y vulneran los derechos de las personas. ¿Y qué es lo importante de la acción de inconstitucionalidad? Que puede presentarse en conjunto con una medida cautelar. Entonces, el día de entrada en vigencia de esta ley, hay que presentar una acción de inconstitucionalidad con medida cautelar para que la Corte de manera inmediata, de manera rápida, suspenda los efectos de estos artículos que van a afectar a miles de ecuatorianos. Y esa es la solución que tenemos, esa es la solución que debemos buscar, y esa es la solución en la cual debemos participar todos los abogados comprometidos con el bienestar de la ciudadanía, con el bienestar del país. Lo digo de forma inédita y me adelanto. Yo ya tengo esbozado un borrador de acción de inconstitucionalidad con medida cautelar, porque hay que pensar en nuestros hermanos ecuatorianos, que van a verse afectados terriblemente, que están angustiados en la actualidad, y que con este proyecto de ley van a estar en una situación mucho más grave. Doctor, se lo pregunto como ciudadano, sobre todo como ciudadano. La Corte Constitucional ha dado luces a veces de verdaderamente estar apegado a la ley, pero también ha dado fallos que ha dejado mucho dolor y deudas también a la ciudadanía. Por ejemplo, tenemos el matrimonio entre personas del mismo sexo, que fue un logro, un avance para el país, pero asimismo en el tema, por ejemplo, minero, petrolero también, que ha estado involucrado en la Corte Constitucional, ha dado fallos que han dejado un sinsabor a la gente. ¿Usted cree que se puede confiar en una Corte Constitucional que fue constituida por un Consejo de Participación Transitorio? ¿Usted cree que realmente sea viable estos actos de inconstitucionalidad en contra de esta ley? Mire, lo que pasó hace pocos años con la reforma constitucional, inconstitucional como la denomino yo, fue un abuso jurídico fatal, y fatal porque ha tenido como consecuencia que las autoridades de control de nuestro país estén cooptadas por el gobierno nacional y que hayan tomado decisiones netamente políticas y no en beneficio de la ciudadanía, ante un falso diálogo, porque el diálogo no puede ser excluyendo a 8 millones de personas que votaron y que creen en un movimiento político, y eso tiene que tenerlo claro el gobierno.
Y si bien esta Corte Constitucional ha sorprendido de forma positiva y negativa con sus decisiones, espero, porque no tenemos otra herramienta, espero que en este caso en particular ellos analicen profundamente cómo los derechos de las personas se van a ver afectados. Aquí ya no hablamos de intereses económicos, aquí hablamos de intereses de cada ciudadano que simplemente no va a tener cómo cubrir las necesidades básicas de la familia, en educación, en vivienda, en comida, y por lo tanto es un tema muy, muy vital. Y yo reitero, esta falta de diálogo a nivel tanto de gobierno como a nivel constitucional va a llevar a conflictos, que eso es lo que tenemos que prevenir. Si no hay una deliberación sincera entre, sobre todo, los afectados, y ojo con esto, porque esto es una teoría muy importante, en cuanto a que los afectados tengan la capacidad de hacerse escuchar, de hacerse oír, de que sus argumentos sean tomados en consideración por los jueces, por los poderes políticos e económicos. Si es que nosotros alejamos por completo a estas personas, ¿cómo podemos prevenir de un conflicto posterior? ¿Cómo? En protestas. Porque si una persona no se la escucha, la única herramienta que va a tener es una protesta, y es una herramienta válida, una herramienta que está a nivel constitucional, que no se tiene que criminalizar. Entonces, la solución para algo pacífico, para algo positivo para todos, debería ser que la Corte Constitucional respete los derechos de los ciudadanos y los proteja. Y si no, pues, lamentablemente, vamos a tener a la ciudadanía en las calles haciendo oír su voz, que, tal como dice el nombre del programa, Voces del Sur, las voces de los ecuatorianos se van a hacer escuchar, obviamente, espero de manera pacífica, de manera ideológica, ¿no? Pero estoy seguro que va a pasar eso. Doctor, se empieza a escuchar de parte de ciertos partidos políticos, de ciertos actores políticos, se empieza a escuchar que dibujan un panorama judicial supuestamente caótico, apocalíptico, como preparando el terreno para una nueva toma del poder judicial por parte de partidos políticos. ¿Qué tan cierto es esto en el futuro cercano? ¿Hay la verdadera intención de los partidos políticos, sobre todo de los aliados del gobierno y el gobierno, de tomarse de nuevo por la fuerza el Poder Judicial? Mire, Fabricio, la dependencia del poder político que ha mostrado la función judicial es evidente, es clara, ahí no hay lugar a dudas. Y con el poder político de turno, es decir, el actual. ¿Cómo usted explica que en el mayor punto de crisis a nivel nacional, la Corte Nacional haya llamado a una audiencia presencial con decenas de personas para dictar una sentencia en contra de un expresidente y no hizo lo mismo con miles de causas que ellos tienen a su conocimiento? ¿Cuál era la urgencia en ese momento? Pues no se explica de otra forma sino por un interés político. Luego tenemos, por ejemplo, la prefecta Pavón, que estuvo con el asambleísta Virgilio Hernández y otros actores políticos más, que estuvieron detenidos, presos, ¿sí? Que se los sacaron con fotos con grilletes, ¿sí? Y que no se les respetó su derecho a defenderse en libertad, y que querían tomarse la prefectura del gobierno de Pichincha, perdón. Entonces, es evidente que mediante estas actuaciones se ha evidenciado, se les ha caído la máscara y se ha mostrado la dependencia política de la función judicial. La función judicial actúa estrechamente con el poder político de turno. ¿Cómo explica que la ministra de Estado salga en una rueda de prensa con la fiscal general del Estado? O que la fiscal general del Estado proteste en contra de una secretaría del gobierno y al día siguiente el presidente de la República elimine la propia secretaría que él creó. O sea, es decir, no hay una independencia de la función judicial de la función ejecutiva, y eso yo creo que ha estado claro para todos los ecuatorianos. Doctor Vanegas, lo que hemos visto esta semana, vemos a una fiscalía que parece que empieza a trabajar a la 1 de la mañana porque está haciendo allanamientos en la madrugada, ahora hay que dormir con un ojo abierto antes de que te caiga la fiscalía. ¿Cómo evalúa esto? Después de lo que vimos el día miércoles contra el prefecto Carlos Luis Morales,
contra el expresidente Abdalá Bucaram. En cambio, ya el día viernes fue en contra del asambleísta Daniel Mendoza. ¿Usted cree que va por la línea correcta el trabajo de Fiscalía o es un poco de pirotecnia para los medios de comunicación? Mire, esto no es nada nuevo. ¿Sí? Estos escándalos, estos shows que usted bien denomina, lo hemos visto en los últimos 3 años. ¿Sí? Cuando usted detiene a un ex vicepresidente de la República porque dice que se van a recuperar los millones de dólares que se robaron y no ha recuperado $1. Cuando usted hace todos estos shows y deja en la impunidad a aquellos actores políticos que permitieron que los hospitales estén cooptados por personas relacionadas con la política, o cuando usted ve también y deja en libertad a directores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿sí? Y después de todos los escándalos de corrupción que tuvo el IES durante este tiempo, pues evidencia que esto es más show, esto es más tratar de distraer a la opinión pública y que esto queda en la impunidad, lamentablemente, que esto no busca una justicia transparente. Yo reitero, Omar, ¿cómo es posible que a los directivos del IES no se los haya detenido? ¿Cómo es posible que a las personas que permitieron, y nosotros tenemos la respuesta, que los hospitales estén cooptados por actores políticos? Ahí la Fiscalía tiene que iniciar investigando. Ahí es donde la Fiscalía tiene que entrar y si quiere realmente ser impunidad, debe llevar a cabo un proceso. Pero lamentablemente no lo ha hecho. Le ha costado a la Fiscal General 4 semanas detener al asambleísta, cuyo asesor lo encontraron con $1 millón en efectivo. Entonces no puede explicarse eso. Y en cambio con otros actores políticos actúa de inmediato y hace 20 allanamientos y detenciones. Me parece que por ahí no tiene que ser y por ahí no tiene que ir el camino. Perfecto, doctor Vanegas, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Hemos analizado el proyecto de ley humanitaria, el trabajo de la justicia, el trabajo de la Corte Constitucional y de Fiscalía. Le agradecemos muchísimo, doctor. Estaremos en cualquier otra oportunidad para seguir analizando temas que afectan, como usted dice, ya no es ni siquiera grupos de poder, ahora son temas que afectan a todos, literalmente a todos, a la situación de cada familia de los ecuatorianos, porque estamos hablando de trabajo, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Omar, muchísimas gracias, Fabricio. Pues como siempre, un gusto compartir con ustedes, los leo, los escucho y los felicito. Aprovecho para felicitarlos por esa actividad tan honrosa que ustedes la enaltecen, a diferencia de otras personas, otros periodistas. Y para mí, pues, siempre estaré a las órdenes para lo que necesiten, ¿no? Cuídense mucho. Gracias, doctor. Fabricio, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Listo. Para la próxima semana vamos a tener más análisis, más debate aquí en Foro Abierto de la plataforma Voces del Sur. Muchísimas gracias por su sintonía. Próximamente en directo.